Era una tarde cálida en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Santiago, un joven de mirada inquieta y sueños tan grandes como el cielo, caminaba por las calles polvorientas buscando respuestas que nadie parecía tener. Había pasado meses enfrentando dificultades, su negocio recién iniciado no despegaba, las deudas crecían, y los murmullos de sus vecinos comenzaban a pesar más que el trabajo duro que él ponía día tras día. Desesperado por encontrar una salida, decidió visitar al anciano más sabio del pueblo, don Héctor, un hombre conocido por su vida tranquila y su capacidad de resolver incluso los problemas más complejos con pocas palabras. Santiago llegó a la vieja casa de don Héctor, una humilde cabaña rodeada de un jardín lleno de flores que parecían bailar con el viento. Tocó la puerta con manos temblorosas, y después de unos segundos eternos, el anciano abrió con una sonrisa serena. «Pasa, muchacho», dijo don Héctor, con una voz que transmitía calma y confianza. Santiago no perdió tiempo y comenzó a contarle todo, sus problemas financieros, sus preocupaciones por el futuro, y cómo sentía que, al compartir sus luchas con amigos y conocidos, las cosas no hacían más que empeorar. Don Héctor lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Santiago terminó, el anciano se levantó y lo llevó a un rincón del jardín donde crecía un gran roble, imponente y majestuoso. «¿Ves este árbol?», preguntó don Héctor, señalándolo. «Su fuerza no está en las ramas que todos ven, sino en las raíces que nadie nota. Esas raíces son como los secretos que guardamos, nos mantienen firmes incluso en las peores tormentas. Si las expusieras, cualquiera podría dañarlas. Lo mismo pasa con tu vida, Santiago. No todo debe ser compartido, porque no todos entenderán, y algunos incluso usarán esa información en tu contra». Santiago miró al viejo roble y sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en sus palabras o acciones de esa manera. Don Héctor continuó, con los ojos fijos en el árbol: «Hoy te contaré una historia que aprendí hace años, una historia que puede cambiar la forma en que enfrentas tus problemas y valoras tu silencio». Y con esas palabras, Santiago supo que estaba a punto de recibir una lección que jamás olvidaría. Don Héctor acomodó su sombrero de ala ancha y, después de un breve silencio, comenzó su relato. «Hace mucho tiempo, conocí a un hombre llamado Adrián. Era un joven trabajador y ambicioso, como tú, pero con un gran defecto: hablaba demasiado. Compartía cada detalle de su vida, creyendo que al ser transparente, las personas lo entenderían y lo apoyarían. Pero lo que Adrián no sabía es que no todos los oídos son sinceros, ni todas las palabras encuentran un refugio seguro». Santiago escuchaba con atención mientras el anciano seguía narrando. Adrián solía confiar ciegamente en sus compañeros de trabajo. Les contaba sobre los problemas con su jefe, las deudas que lo agobiaban y sus grandes planes para salir adelante. Al principio, sus colegas parecían solidarios, incluso le ofrecían consejos y palabras de aliento. Sin embargo, poco a poco, las cosas cambiaron. Los mismos que antes le sonreían comenzaron a burlarse de sus dificultades a sus espaldas, usando sus confesiones como chismes en reuniones y fiestas. Aquellas palabras, que él había soltado buscando apoyo, se convirtieron en cuchillos que cortaban su reputación. Don Héctor hizo una pausa y tomó una rama seca del suelo. La quebró con facilidad entre sus manos. «Las palabras son como esta rama, muchacho. Una vez que las liberas, no puedes deshacer el daño que causan cuando caen en manos equivocadas». Adrián se dio cuenta de esto demasiado tarde. Un día, su jefe lo llamó a la oficina. Había escuchado rumores sobre su descontento, sus problemas financieros y su aparente desesperación por encontrar otro empleo. Esa conversación no solo terminó con su despido, sino que también lo dejó marcado en su profesión, dificultándole encontrar un nuevo trabajo. Santiago bajó la mirada, sintiendo un peso en su pecho. Nunca había considerado cuánto poder podía tener lo que decía y, sobre todo, a quien se lo decía. Don Héctor lo miró con compasión y agregó: «Adrián aprendió a la fuerza que no todos son dignos de conocer nuestras luchas. Hay verdades que deben guardarse en el corazón, no porque sean mentiras, sino porque su valor radica en su privacidad». El joven asintió lentamente, comenzando a entender las palabras del anciano. Sabía que lo que venía a continuación sería igual de revelador. Santiago permanecía en silencio, procesando las palabras de don Héctor. El anciano, con su calma habitual, continuó su historia. Adrián, después de perder su empleo, intentó empezar de nuevo. Pero el peso de las palabras que había dicho seguía persiguiéndolo. Los rumores lo precedían, y las personas que antes parecían amigos ahora lo evitaban o lo miraban con lástima.
La verdad, Santiago, es que la gente a menudo no olvida lo que compartimos, aunque nosotros queramos dejarlo atrás. Don Héctor recogió una piedra lisa del suelo y la sostuvo frente a Santiago. Imagínate que cada confesión que haces es como esta piedra. Al lanzarla a un estanque, crea ondas que se extienden lejos de donde cayó. Pero aunque las ondas desaparezcan, la piedra sigue en el fondo, inmóvil, dejando su marca. Así funcionan las palabras que lanzamos al mundo, su impacto permanece, incluso cuando creemos que todo se calmó. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo doloroso. Un día, Adrián decidió confrontar a las personas que habían distorsionado sus palabras. Fue a buscar a esos compañeros de trabajo que se habían burlado de él y a quienes consideraba amigos. Pero lo que encontró fue aún más devastador. Ellos no se disculparon ni reconocieron su error. En cambio, lo culparon, diciendo que él mismo había dado las herramientas para su propia desgracia. ¿Y sabes qué, Santiago? Tenían razón. Adrián se dio cuenta de que, al compartir sus secretos y debilidades, les había dado el poder de lastimarlo. Santiago sintió un escalofrío al escuchar esto. Las palabras del anciano no eran solo una advertencia, eran un espejo que reflejaba momentos de su propia vida. ¿Cuántas veces había confiado en alguien solo para ser traicionado después? Don Héctor lo miró fijamente y, con una voz más suave, añadió, la verdad pesa, muchacho. Pesa mucho más cuando la dejamos en manos de quienes no saben cargarla. Por eso, hay cosas que debemos aprender a guardar para nosotros mismos, no por desconfianza, sino por sabiduría. Es una lección que Adrián aprendió demasiado tarde, pero tú aún tienes tiempo. El anciano se reclinó contra el árbol, dejando que Santiago reflexionara en silencio. La historia de Adrián lo había sacudido profundamente, pero también despertado algo dentro de él. Sabía que don Héctor tenía más que enseñarle, y estaba decidido a escuchar cada palabra. Don Héctor respiró profundamente y cruzó los brazos, como si se preparara para compartir la parte más importante de su relato. Santiago, con el corazón acelerado, permanecía atento, esperando las próximas palabras del anciano. Después de que Adrián tocó fondo, continuó don Héctor, se dio cuenta de que el problema no eran las personas a quienes había confiado sus secretos. El verdadero problema era que él no sabía valorar su silencio. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda, igual que tú me has buscado hoy. Adrián conoció a un viajero, un hombre que había recorrido muchos lugares y aprendido de diversas culturas. Este viajero le habló de una vieja tradición que las tribus del desierto solían practicar. Les enseñaban a los niños desde pequeños que cada palabra tenía un peso, y que compartirla sin cuidado era como dejar caer agua en la arena, imposible de recuperar. Les decían, solo el guardián de las palabras puede decidir qué revelar y qué proteger. Don Héctor miró fijamente a Santiago, como si intentara grabar esa enseñanza en su mente. El viajero le enseñó a Adrián 3 preguntas que debía hacerse antes de decir cualquier cosa. ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Es seguro? Estas preguntas, aunque simples, se convirtieron en la brújula que Adrián necesitaba para recuperar el control sobre su vida. Santiago frunció el ceño, intrigado por la lección. ¿Y cómo le ayudaron esas preguntas?, preguntó. El anciano sonrió, complacido por el interés del joven. Adrián comenzó a aplicarlas en todo momento. Por ejemplo, cuando alguien le preguntaba sobre su situación financiera, se detenía y se preguntaba, ¿es necesario que lo sepan? ¿Qué ganaré al compartir esta información? Si la respuesta era no, se limitaba a sonreír y cambiar el tema. Poco a poco, se dio cuenta de que, al proteger sus palabras, también estaba protegiendo su paz mental y su dignidad. Y algo curioso sucedió, las personas empezaron a verlo de manera diferente. Ya no lo trataban con lástima ni como un objeto de burla. Lo respetaban, porque no revelaba más de lo que quería que los demás supieran. Santiago asintió lentamente, como si una luz se encendiera en su interior. Entonces, ¿el verdadero poder está en lo que no decimos?, preguntó con voz baja. Exactamente, respondió don Héctor con firmeza. El silencio no es vacío, muchacho. Es un espacio lleno de posibilidades. Al convertirte en el guardián de tus palabras, te vuelves el dueño de tu destino. Santiago no dijo nada más, pero su mente estaba trabajando intensamente. Las palabras del anciano habían tocado una fibra profunda, y aunque aún no sabía cómo aplicarlas por completo, estaba seguro de que habían plantado una semilla en su corazón. El camino hacia la transformación ya había comenzado. Santiago miró al cielo,
donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Había algo en las palabras de don Héctor que lo hacía sentir más ligero, pero también más consciente del peso que sus propias palabras habían tenido en su vida. El anciano, con su calma inquebrantable, continuó. Adrián no cambió de la noche a la mañana. Al principio, le costó mucho aprender a quedarse callado. La tentación de desahogarse o buscar aprobación seguía rondando su mente. Pero cada vez que sentía ese impulso, recordaba las 3 preguntas: ¿es necesario? ¿Es útil? ¿Es seguro? Con el tiempo, estas preguntas dejaron de ser un ejercicio consciente y se convirtieron en su forma natural de actuar. Aprendió que guardar silencio no significaba ser débil o desconfiado, sino prudente. Don Héctor tomó una rama seca y comenzó a dibujar círculos en la tierra. Adrián comenzó a notar algo curioso. Su silencio no solo lo protegía, sino que también le daba poder. Cuando dejó de compartir sus planes, pudo trabajar en ellos con más enfoque, sin distracciones ni opiniones externas. Cuando dejó de hablar de sus problemas, encontró soluciones por sí mismo, sin depender de la compasión o el juicio de otros. Y cuando dejó de preocuparse por lo que los demás pensaban de él, empezó a sentirse más libre. Santiago, con el ceño fruncido, reflexionó en silencio. ¿Y qué pasó con las personas que lo habían traicionado? ¿Con quienes se burlaron de él?, preguntó finalmente. Don Héctor soltó una leve risa. Ah, muchacho, el mundo es curioso. Aquellos que antes se burlaban de Adrián comenzaron a respetarlo. Se dieron cuenta de que ya no tenían poder sobre él. Los verdaderos amigos se quedaron a su lado, y los falsos simplemente desaparecieron. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Adrián dejó de preocuparse por ellos. Entendió que el respeto que realmente importa es el que tienes hacia ti mismo. El anciano levantó la mirada y miró a Santiago directamente a los ojos. Ahora dime, muchacho, ¿qué harás con lo que has aprendido hoy? No basta con escuchar. Tienes que actuar. Santiago respiró hondo, sintiendo un peso diferente, pero no de carga, sino de responsabilidad. No respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que algunas respuestas no necesitan palabras, solo acciones. Don Héctor sonrió, como si hubiera leído sus pensamientos. Recuerda, Santiago, el silencio es un legado que puedes construir cada día. No para esconderte, sino para proteger lo que realmente importa. Sé sabio con tus palabras, y el mundo será sabio contigo. Mientras Santiago se levantaba para irse, sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el joven ansioso que había llegado buscando respuestas, sino alguien dispuesto a aprender y crecer en silencio. Con una última mirada al anciano y al gran árbol que había sido testigo de su conversación, Santiago se despidió, sabiendo que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Mientras Santiago se alejaba por el sendero, con el cielo estrellado como único testigo, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido. Comprendió que el verdadero poder no estaba en gritar sus problemas al mundo, sino en la sabiduría de elegir cuidadosamente qué compartir y qué guardar. En el silencio encontró claridad, y en la discreción, fuerza. Había llegado con dudas y angustias, pero partía con herramientas para construir una vida más plena y serena. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has compartido más de lo necesario y has visto cómo esas palabras se transformaron en cargas? Reflexiona sobre la historia de Santiago y recuerda que a veces, el silencio no es vacío, sino un refugio donde nuestras raíces pueden crecer más fuertes. Si esta historia te hizo pensar, si resonó contigo de alguna manera, te invito a darle me gusta a este video y compartirlo con quienes podrían necesitar escuchar esta lección. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, llenas de reflexión y sabiduría para tu vida. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video.